Actualidad informativa para todos ustedes. Causó revuelo en las últimas horas la sorpresiva renuncia del ahora ex ministro de Justicia Iván Lima. Pues bien, el gobierno ya tiene a su sucesor, fue posesionado también en las últimas horas y enseguida vamos a estar con el acto en sí. Pero lo más importante y lo que causó noticia no fue la posesión del nuevo ministro, sino más bien las palabras que virtió Iván Lima a la hora de despedirse. Él fue enfático y categórico, también al señalar que no presentó su renuncia en sí para ser designado por decreto el nuevo fiscal general del Estado, como muchos especulaban. Él dice más bien que ahora va a aportar desde su profesión de abogado al gobierno de Luis Arce. Pero escuche muy bien este detalle. En sus palabras de despedida, hizo una gravísima acusación contra el expresidente Evo Morales. ¿Qué es lo que dijo textualmente? Él indicó que el pueblo va a conocer en próximos días cómo el expresidente destruyó la inocencia de niñas y además cómo robó tanto al pueblo boliviano como al pueblo venezolano. Escuchemos qué es lo que decía al despedirse Iván Lima. Es fundamental entender que en este tiempo y en los últimos días hemos vivido un intento de golpe de Estado. Lo hemos ratificado y lo sostenemos. No ha habido en todo este tiempo un mayor compromiso que el del gabinete y del presidente con defender la democracia, defender al pueblo boliviano. Yo estoy seguro que lo que va a conocer el pueblo boliviano en los próximos días, en las próximas semanas, va a tener en mi persona y en otros abogados un actor bien importante. Ya no estoy como ministro y voy a poder asumir la defensa, la acusación y llevar adelante procesos contra gente que le ha hecho daño al pueblo boliviano, que ha sido parte no solamente de destruir la inocencia de niñas, la inocencia de familias, sino que le ha robado al pueblo boliviano. Y también debo decirlo al pueblo venezolano, porque lo van a entender y lo van a asumir en los próximos días. Aquí hay una realidad que no vamos a permitir. Cuando el presidente Arce dijo que hay cero tolerancia a la corrupción, hay cero tolerancia a la corrupción y la vamos a sostener. Y ahora va a ser desde llano, porque lo que no vamos a permitir como equipo, como estructura estatal, es que el pueblo boliviano pierda la esperanza en un nuevo país. Yo estoy convencido que ninguno de mis colegas, de todos los 17 ministros que conforman el gabinete, no es ni corrupto, ni narcotraficante, ni drogo, ni nada parecido. Y aquí vamos a demostrarle a los que le mienten al pueblo boliviano que no es necesario ser ministro para tener valores, para tener principios y luchar por el pueblo boliviano. Esto no es un adiós, presidente, esto es un hasta luego. Y termino con una idea para que quede claro. El presidente Arce y este gobierno respeta la Constitución. El ministro de Justicia no va a pasar a ser fiscal general y no va a ser designado fiscal general por decreto. El ministro de Justicia va a ir con su pueblo y con sus compañeros a seguir sirviendo desde donde sabe trabajar y desde donde sabe hacer patria, en mi rol de abogado, apoyando, acompañando a nuestras organizaciones a lo que se viene, que es un año muy duro, en el que no podemos permitir que se pierda todo lo que hemos construido. Gracias, presidente, ha sido un honor servir a la patria con usted. Gracias, Marianela. Agradecemos las palabras de nuestro hermano, autoridad saliente, exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne. Ahí lo tienen. Controversiales declaraciones de despedida de este exministro de Justicia. Él además aclara que no es por el capricho de Evo Morales que termina renunciando, cuando señala que ninguno de los ministros de Arce
es narcotraficante o drogo. Pero vamos a hacer énfasis en la denuncia que hace cuando dice que va a continuar su trabajo, sobre todo para hacer conocer al pueblo boliviano cómo se dañó la inocencia de familias y sobre todo de niñas. Y hacía alusión clara al expresidente Evo Morales. A ver, revisemos en específico esa parte de la denuncia de Iván Lima. Ya no estoy como ministro y voy a poder asumir la defensa, la acusación y llevar adelante procesos contra gente que le ha hecho daño al pueblo boliviano, que le ha hecho... que ha sido parte no solamente de destruir la inocencia de niñas, la inocencia de familias, sino que le ha robado al pueblo boliviano. Y también debo decirlo al pueblo venezolano, porque lo van a entender y lo van a asumir en los próximos días. Que ha sido parte no solamente de destruir la inocencia de niñas, la inocencia de familias, sino que le ha robado al pueblo boliviano. Y también debo decirlo al pueblo venezolano, porque lo van a entender y lo van a asumir en los próximos días. Ahí lo tienen. Terribles acusaciones de esta ex autoridad que, según él, a partir de ahora, va a denunciar como abogado todos estos hechos irregulares que lo más probable sean en contra del expresidente Evo Morales. ¿Qué es lo que opinan al respecto? Pueden dejar sus comentarios, que luego estaremos también repasando los principales en un próximo video. Pero continuando con la información, así despidió el presidente Arce a Iván Lima. Nosotros vamos a respetar siempre las decisiones de nuestros compañeros. Lamentamos mucho el alejamiento del compañero Iván Lima. Hemos apreciado siempre sus consejos. Hemos apreciado siempre el trabajo que ha estado haciendo, muy preciso, muy arduo, muy riguroso, desde el Ministerio de Justicia, que ha enriquecido evidentemente de manera notable el actuar de todo el gobierno nacional, de nuestro gabinete. Pero somos respetuosos de las decisiones. Le deseamos a nuestro hermano Iván el mejor de los éxitos en lo que vaya a emprender y cuente siempre con el apoyo de su familia, el presidente, nuestro vicepresidente, los ministros que están acá presentes, todo el equipo de nuestras organizaciones sociales, nuestros diputados, nuestros senadores, porque todos hemos hecho seguimiento a ese trabajo tesonero que ha brindado al país y estamos conscientes de todos esos proyectos de ley, todos esos sueños que se han plasmado en proyectos de ley que lamentablemente los tenemos bloqueados, como los bloqueados están los temas económicos allá en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sueños que vamos a seguir peleando, hermano ministro, exministro Iván Lima. Vamos a seguir peleando para que se apruebe, porque son proyectos que buscan la mejora en la calidad de vida de nuestra gente, del pueblo boliviano. Las palabras del presidente Arce para despedir a esta ex autoridad. Todo de entender que fue consensuada la renuncia del exministro Iván Lima. Y también Luis Arce termina por echar la culpa a la Asamblea por no aprobar créditos para que mejore la justicia. Pero ya pasando a lo que fue la posesión, la nueva autoridad de esta cartera de Estado es nada más y nada menos que el ex procurador César Siles. De esta forma era posesionada esta autoridad en las últimas horas. Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de Ministro de Justicia y Transparencia Institucional en estricto cumplimiento y respeto a la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia? Sí, juro. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia al Estado colonial y al pueblo boliviano lo premien. Caso contrario, lo castiguen. Queda usted posesionado como Ministro de Justicia y Transparencia Institucional de nuestro Estado Nacional de Bolivia. Felicidades.
Primero, un agradecimiento a Dios, a la Virgen María, a la Pachamama, nuestra Madre Tierra. Presidente, a usted gracias por la oportunidad, gracias por confiar en mí. Esté seguro que no lo voy a defraudar. Me enseñó en poco tiempo que estaba con viceministro y luego con procurador que la lealtad y el compromiso son vitales para la gestión pública. Somos parte de este gobierno de cambio. Somos parte de este gobierno de la industrialización. Estamos en el lado correcto de la historia. Somos del equipo de Lucho y David, pero por sobre todo consecuentes con nuestro pueblo, con nuestras organizaciones sociales, con el verdadero y único pacto de unidad que tenemos con nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana. También con la Asamblea de la Alteñidad y con los alcaldes y gobernadores de Bolivia, con quienes hemos demostrado que más son las afinidades que las diferencias cuando lo que se quiere hacer es patria, cuando lo que se quiere hacer es el bien de nuestro pueblo, de nuestra gente, del colectivo, sobre cualquier interés egoísta, egocentrista o individualista. Esas entonces eran las declaraciones de esta flamante autoridad de Estado. Al final también dándole su recadito a Evo Morales Ayma. Pero siguió causando repercusión en el ámbito político el hecho de la renuncia, sorpresiva renuncia, vamos a llamarlo así, de Iván Lima Magne como ministro de Justicia. La mayoría de los asambleístas creen que lo hizo para convertirse en el nuevo fiscal general del Estado, pero, según esta hipótesis, sería rompiendo en sí el orden constitucional, ya que es atribución de la Asamblea Legislativa el hecho de designar al nuevo fiscal general. Vamos a revisar en el siguiente informe todas las reacciones que ha causado la renuncia del ahora exministro Iván Lima. Fue el diputado evista Gualberto Arizpe quien la anterior semana dijo que Iván Lima había presentado su renuncia al cargo de ministro de Justicia. Estas sus declaraciones este jueves, luego de conocerse de forma oficial su alejamiento. Es el ministro incapaz, es el ministro del fracaso. Quería cambiar la constitución política del Estado, habló de reformar la justicia en nuestro país, redactó preguntas para el referéndum. Han ido a la CIDH para presionar y el resultado salga en contra de nuestro hermano Evo Morales Ayma, y precisamente hoy día se publica en nuestro país la denuncia que han presentado Waldo Albarracín y otros en su momento ha sido denegada. Entonces Lima prácticamente diríamos en este momento el exministro del fracaso. Sabíamos ya de esta situación nosotros. Entonces ahí vemos que el gobierno se desmorona, el gobierno se cae para abajo. Un ministro que ha perjudicado a Bolivia, un ministro que ha fracasado en la reforma de la justicia por su soberbia actitud. Quería modificar la Constitución con 10 notables, ha buscado subordinar permanentemente al Tribunal Supremo de Justicia, ha dañado el Realidad de Justicia en vez de mejorar. Yo pienso que ya era hora de que el ministro deje de dañar al pueblo boliviano. La justicia en el país está mal por los hechos de corrupción y el Ministerio de Justicia y Transparencia no rima, no hace méritos para llamarse un ministerio que luche contra la corrupción, porque jueces corruptos, vocales corruptos, magistrados corruptos, fiscales corruptos, hasta el pasante es corrupto y el que paga los platos rotos al final es el litigante. Hay procesos que han ganado los agresores, los victimarios, y la víctima, en vez de favorecerse con la ley, ha ido a ser encarcelado por una cuestión corrupta, y el ministro no ha hecho nada. Por eso es un ministro fracasado, por su soberbia, por sus pensamientos republicano colonial. Con el ministro Lima íbamos a perder los recursos naturales de empresas públicas que ha defendido, que ha protegido. Únicamente ha burlado, ha chicaneado las normas del Estado plurinacional. Hay ministros que no favorecen, que no ayudan,
Yo tenía información de que el ministro Lima con el ministro Castillo no se llevaban bien, andaban distanciados. El ministro del Castillo es otro que le hace daño al Estado plurinacional, porque está involucrado en temas de narcotráfico, únicamente persigue a líderes políticos, adversarios políticos. Un ministro que no cumple con el rol que el pueblo boliviano le ha asignado, de cuidar la seguridad de cada boliviano y boliviana. En el país en este momento están asaltando a mano armada. ¿Y dónde está el Ministerio de Gobierno? ¿Qué es el Ministerio de Gobierno para darle seguridad a los bolivianos y bolivianas? ¿Dónde están las cámaras de seguridad del BOL 110? ¿Por qué no funciona? Se ha invertido muchos millones en aquello. El responsable de la inseguridad del pueblo boliviano es el ministro de Gobierno. Tendría que ser el siguiente en retirarse del Estado o ser sustituido por el presidente Luis Arce Catacora. En el arcismo se dice que fue una decisión personal y que el presidente tiene la prerrogativa de designar a alguien en su lugar. Cada quien toma su decisión, si fuera así, pero también nos mandaron por redes sociales, en varias páginas ya ha salido. Al final la decisión de él, ¿no es cierto? Y también es la decisión del presidente, porque quieranse o no es su gabinete. Entonces, ni lo reprocharía porque él es ministro de Estado, como ministro de Justicia, su decisión es de él. El diputado arcista Froilán Mamani fue un constante crítico de Lima y estas sus declaraciones luego de la renuncia. Realmente es una autoridad que estaba perjudicando directamente al Poder Ejecutivo. Yo creo que entrará otra nueva autoridad que lo encarará de la mejor manera. Uno de los actores principales que ha perjudicado el proceso preselectivo para las altas autoridades judiciales. Iván Lima se desempeñó en el cargo de ministro de Justicia durante 3 años y 10 meses. Y bueno, yo creo que forma parte de los ajustes que está haciendo el presidente. El presidente es lo único que puede aceptar o rechazar. El presidente inmediatamente le ha aceptado, lo que quiere decir que el ministro Lima va a ocupar seguramente alguna otra función, algún otro papel. No creo que el presidente haya decidido deshacerse de uno de sus principales operadores, de unos principales ideólogos, pero sabiendo que ha estado muy cerca del presidente, yo puedo asegurar que el ministro Lima seguramente va a jugar algún otro papel, era su mano derecha en cuanto a muchos temas estratégicos, que el trabajo del ministro Lima no ha sido llevado adelante en sus objetivos que había propuesto, pues que la coyuntura le obligó a meterse en otros temas, ¿no? Entonces la coyuntura nacional jala a veces a los ministros a ocuparse de otros temas antes que preocuparse de los temas específicos que están. Es que el país está en una situación muy difícil y no sé si todos los ministros están cumpliendo su rol. Iván Lima busca ser el fiscal general a través de un decretazo. Son decisiones personales que cada autoridad y persona profesional tiene que decidir sobre este tema. Desde la Asamblea Legislativa, la oposición ratificó su criterio, indicando que Iván Lima busca el cargo de fiscal general del Estado mediante decreto, aspecto rechazado por el movimiento al socialismo. Alertamos a la población porque no podemos permitir un fiscal que sea la mano derecha del presidente que se encargue de la persecución política. Ese tema está corriendo lo que es en su tiempo y no hay ninguna estrategia, solamente lo vemos nosotros que es un tema personal del ministro Lima. El diputado del MAS, Zacarías Laura, aclaró que esta renuncia no responde a influencias externas ni a presiones del expresidente Evo Morales. De ninguna manera que se está pidiendo, que se está haciendo caso lo que es a las peticiones que ha tenido el expresidente Evo Morales. Sin embargo, esta renuncia creo yo que responde más a un apetito personal de ser el fiscal general que a la demanda social del cambio de ministros. Iván Lima se alejó del cargo de ministro de Justicia, situación que sorprendió a muchos. Por su parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, aclaró que esta decisión no está relacionada con la coyuntura actual del país. Tiene un motivo para hacerlo, motivos personales de nuestro ministro Lima, con el cual habló hace unos minutos, ¿no? Que le impedirían seguir en este trajín de lo que es el gabinete. Es que el gabinete también es complicado, no te deja tiempo a nada, ni a vida social, ni a nada. Bueno, pero es la vida que uno tiene. Uno de los motivos sería el tema salud y no presiones políticas. El ministro Lima hace un tiempo atrás ya estaba con problemas de salud, entonces eso es lo que tiene que verse, no es un capricho de Evo Morales, menos el ministro Lima le va a hacer caso a Evo Morales, es difícil.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se pronunció sobre este tema, señalando que no tiene nada que ver con la elección del nuevo fiscal general del Estado. Yo creo que ya ha iniciado el proceso de selección del fiscal general del Estado, no está el nombre del ministro de Justicia, por tanto esto es completamente falso. No, él no está candidateando a fiscal, hasta donde yo sé. Él estaba en rango ejecutivo. Los fiscales ya han sido seleccionados al frente, creo que ya van a entrar en la etapa final. No, él está en temas estrictamente personales de nuestro ministro Lima. La designación del nuevo ministro de Justicia está en manos del presidente Luis Arce Catacora. Esta es una decisión del presidente a quienes se nombra como ministro y hasta cuándo se quedan las ministras y los ministros, por tanto, una decisión del presidente de todos los bolivianos. Desde Comunidad Ciudadana, el diputado José Ormachea señaló que Iván Lima y su renuncia justamente tiene una finalidad, y es que él sea puesto como fiscal general del Estado y todo por decreto, y que posteriormente, utilizando a los magistrados autoprorrogados, esta decisión sea constitucional. Justamente porque yo sé perfectamente que Iván Lima necesitaba tiempo y se le estaba acabando el tiempo para justamente renunciar y ser un potencial fiscal general del Estado mediante decreto supremo. Yo lo he pescado. Es decir, en agosto yo lo he pescado, Iván Lima. Le han preguntado inmediatamente y él ha dicho que sería un honor ser fiscal general del Estado, que siempre ha estado en sus planes, que siempre ha querido formar parte de esa institución a la cabeza del Ministerio Público. Es decir, él lo que quiere es inmunidad y al mismo tiempo capacidad de procesar a sus enemigos políticos. Eso es lo que quiere, inmunidad y capacidad de procesar a sus enemigos políticos. No se olviden de quién depende que se pueda habilitar un juicio de responsabilidades, un paso previo a la asamblea, al voto de la Asamblea Legislativa. Lo aprueba o rechaza la proposición acusatoria el fiscal general del Estado. Entonces necesitan proteger a Luis Arce Catacora, sabiendo que va a perder las elecciones del año 2025, sabiendo que se va a ir a su casa. Pero, evidentemente, como sabía de esto Evo Morales, también, pues, no es ningún tonto, ¿no? Anunció y dio 24 horas para que cambien a los ministros, porque él sabía que iba a renunciar Iván Lima, porque sabía que Luis Arce Catacora pretendía ponerlo como fiscal general. Bueno, dentro del gabinete ministerial, pues no hay el ministro inútil, el ministro pícaro y el ministro pitillero, ¿no? Acaba de renunciar el ministro inútil, ha querido cambiar la Constitución, ha violado la Constitución política del Estado, que cercenándonos nuestras competencias, ha querido consultar al pueblo boliviano referente a una pelea personal entre Evo y Lucho. Lo remató con lo que ha sucedido ante la CDH cuando presentó al Barracín y todo eso, diciendo de que Evo realmente está habilitado, ¿no? Evidentemente lo ha hecho meter la pata al presidente en varias ocasiones. El suscrito diputado mismo ha sufrido el amedrentamiento por parte de este ministro inútil, ¿no? Guiándolo al presidente para que se peleen con la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que ha dado un paso al costado por no perjudicar, y realmente ya está hecho tiras el gobierno. Ahora el barco se está hundiendo y están empezando a saltar las ratas, ¿no? Y una de las ratas que está saltando es justamente este ministro inútil. Para el diputado de Creemos, Servin Bazán, todos los que pensaban que Evo Morales y Luis Arce estaban peleados, le pelaron, se equivocaron. Él asegura que estos dos personajes lograron llegar a un acuerdo, y todo por poder y por impunidad. Trabaron la elección de fiscal general del Estado, y todo para que Iván Lima pueda asumir esta posición y así Evo Morales no sea procesado. Eso tiene toda la pinta de un acuerdo entre Evo Morales y Luis Alberto Arce Catacora, un acuerdo de intereses por poder e impunidad. Iván Lima, considerado uno de los ministros más cercanos al mandatario, dejó su cargo y está siendo criticado por la oposición porque consideran que esto sería parte de un acuerdo entre Evo Morales y el presidente Luis Arce. Quienes creían que Evo Morales es opositor al gobierno de Luis Alberto Arce Catacora se equivocan. Evo Morales no es opositor, Evo y Arce son lo mismo, es el mismo gobierno del movimiento socialismo que ha venido destruyendo la democracia, violando derechos humanos y destrozando la
economía a lo largo de 20 años. El acuerdo se trataría básicamente de poder e impunidad. Se habrían puesto de acuerdo para que en octubre próximo las elecciones de fiscal general del Estado fracasen en la Asamblea Legislativa. Están buscando la forma de empantanar la elección de fiscal general, de que no haya 2/3 y de que el presidente Arce nombre de manera interina y por decreto al propio ministro de Justicia, Iván Lima, como nuevo fiscal del Estado, para que cuando el presidente deje de ser presidente se asegure protección e impunidad para que no lo persigan penalmente. El analista político Vladimir Peña también se refirió a esta situación y él considera que hay dos figuras en esta historia. Una, que muy posiblemente Iván Lima sea el primer sacrificado dentro de lo que ha significado la presión de Evo Morales. Pero por otro lado considera que esto se puede dar debido a un acomodo interno y que ante el inminente fracaso de la elección del fiscal general puedan acomodar a Iván Lima en este lugar. De todas formas, Vladimir Peña piensa que Iván Lima era un ministro ya desgastado que le prometió al presidente más de lo que podía dar. Se da después de la marcha de Morales, donde curiosamente Evo se ha retirado al trópico de Cochabamba cuando parecía que iba a haber un choque de trenes, ¿no?, en La Paz. Puede ser que se esté tejiendo algo bajo la mesa y que la renuncia de Lima sea el primer sacrificado ante esa situación. O también puede ser un reacomodo interno en el propio gobierno nacional, ¿no? No nos olvidemos que él ha expuesto sus aspiraciones de ser fiscal general. Hoy no hay una clara mayoría de 2/3 del movimiento al socialismo, ni de fuerzas alternativas al MAS. Y hay una facción del gobierno que está buscando designar al fiscal general mediante decreto supremo. Entonces, oxigenarle unos días para que después, ante un eventual fracaso en la asamblea de la elección del fiscal, se pueda elegir a Lima como fiscal general, no hay que descartarlo. Pero considero que al final el señor Lima, después de tantos bandazos que dio con el referéndum, con las elecciones judiciales, era un ministro desgastado que ha prometido probablemente al presidente más de lo que podía hacer dada la debilidad del gobierno y bueno, ahora termina de esta situación. Mientras nos detenemos hoy con el tema de Lima, la anterior semana con la marcha de Evo, el país sigue yendo hacia atrás. Ahí lo tienen, son las conjeturas que se manejan en el ámbito político por esta renuncia de Iván Lima, que él mismo se encargó ya de descartarlas, a la hora de decir categóricamente que no ha renunciado para ser designado por decreto fiscal general del Estado. ¿Qué es lo que opinan? ¿Es lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas? Estaré atento a sus opiniones, sobre todo en el tema de la denuncia que pretende dar Iván Lima en próximos días, ya no como autoridad de Estado, sino como abogado contra Evo Morales Ayma por afectar en sí a niñas y familias, según lo que ha dicho en sus palabras de despedida como ministro. Ya lo saben, si les gusta estar bien informados, suscríbanse al canal y nos reencontramos en un próximo video.